bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Me acompaña Francisco de Ángelo de Benemex. Bienvenido, Francisco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a todos los amigos que a esta hora se unen a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a nuestra audiencia de Distrito TV en España y en Europa. Igualmente a todos nuestros amigos, los miembros de nuestro canal de YouTube y a nuestras llaves azules, nuestros moderadores que son importantísimos para el equipo de Sin Filtro. Igualmente saludamos a nuestro equipo de Rumble y a nuestros amigos de todas las redes sociales, de X, Facebook e Instagram. Y por cierto que hoy le vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros nuevos aliados, porque Sin Filtro se está uniendo a ojoconeso.com, así es que bienvenidos. Ustedes pueden buscar la página de ojoconeso.com, allí hay información de los venezolanos en México y en muchos otros lugares. Bienvenidos estos nuevos miembros de la alianza con Sin Filtros México. Francisco, hay informaciones muy tristes que han enlutado a muchas familias, nuevamente familias venezolanas. 16 muertos y 36 heridos fue la información que se dio a conocer en el día de hoy de unos inmigrantes, en su gran mayoría venezolanos, que viajaban en un autobús. Adelante. Sí, ocurrió en un viaje que se realizaban desde Oaxaca hasta Ciudad de México. Todavía se desconoce el número total de víctimas fatales, pero lastimosamente esto es un bus, ¿no?, que cargaba en su mayoría inmigrantes venezolanos y chocó con un camión de carga en el centro de México. Esto ha dejado un saldo hasta el momento de 16 personas muertas, 36 heridas, y esto es según las declaraciones de la Policía Vial de Oaxaca. Al parecer venían hacia el norte y normalmente son transportes que no son legales, ¿no? Esto pasa en la madrugada. Van a exceso de velocidad también, con la idea de llegar lo más rápido posible a su destino y evitar que se instalen alcabalas. Esto fue en la carretera Tehuacán-Puebla y en el tramo de Mihuatlán, Cuestahuaca. Wow. Es difícil de pronunciar, pero eso fue en Oaxaca y lastimosamente murieron muchos venezolanos. Tengo entendido que la Cruz Roja de Puebla los atendió. No tenemos más información, pero esto está pasando porque hay una entrada desmedida de migrantes. A nosotros nos siguen llamando diciéndonos que están desesperados en Venezuela, que se quieren venir, y muchas veces vienen con niños y nosotros les decimos que la verdad, piénsenlo bien, porque está muy peligroso el trayecto, no solamente por este tipo de accidentes, sino también por todo el dinero que tienen que estar dando entre extorsiones de a veces policías mismos que extorsionan, otras veces de bandas armadas que hay en el territorio mexicano. Y esto ha hecho que también aquí en Estados Unidos haya tantos problemas con la inmigración. De hecho, se está desbordando, Francisco, la entrada por la zona que está en la frontera sur de los Estados Unidos. Los estados fronterizos, de hecho, se han declarado en emergencia. Y en estos momentos, esta semana, se dio una reunión con gobernadores de los estados republicanos porque justamente no hayan que hacer con la inmigración. Y no les cuento lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Nueva York, pero quiero informarles además una nota de prensa que ha llamado mucho la atención, Francisco, y a la audiencia, y es que la administración del presidente Joe Biden autorizó el uso de una antigua base aeronaval de desuso en el condado neoyorquino para meter a 2.000 inmigrantes
ilegales que han llegado a la ciudad. Esa base está en Brooklyn y va a albergar a 2.000 personas. Aquí no hay donde meterlo. Pero esa fue la respuesta que dio el gobierno de Joe Biden a la emergencia presentada por el alcalde de la ciudad de Nueva York. Muchos de los que llegan aquí a la ciudad, ya van más de 100.000 inmigrantes ilegales que están dependiendo de las ayudas del gobierno, es decir, vienen a depender prácticamente de los que pagan taxes, y la ciudad está en quiebra financiera, no tiene forma de poder pagarle la vida a más de 100.000 personas. 60.000 de ellos están bajo cuidado obligatorio, porque aquí hay una ley, Francisco, que se llama la ley santuario, que hace que Nueva York sea una ciudad santuario, que obliga al gobierno del estado y de la ciudad a atender a todos los que lleguen pidiendo asilo. Así es que aquí hay gente que la están metiendo en campos de fútbol, en las escuelas, en los hoteles, y eso cuesta muchísimo dinero. Y también en una cárcel que está ubicada en una isla y que ahora va a atender a muchas personas. De hecho, el presupuesto de la ciudad se rompió, no hay forma ni manera de hacerle frente a eso, y se ha calculado que se requieren para los próximos años, para atender el flujo de migrantes, que son aproximadamente unos 10.000 que llegan cada semana o cada 15 días, 12.000 millones de dólares, Francisco, que eso puede ser el PIB de cualquier país. Allá están pasando lo mismo, pero la gente no se queda. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la embajada del régimen en México? ¿Cómo está ese proceso? ¿Ellos intervienen, no intervienen, ofrecen llevar a la gente de vuelta a Venezuela? Mucha gente no se quiere ir, como tú bien lo dices. Adelante. No, la embajada del régimen en México no está haciendo absolutamente nada. Yo tengo entendido que lo único que está haciendo es cobrando más de $300 por un pasaporte, si es que usted le llega, unos $400 o más, haciendo negocios. Pasó una cosa curiosa esta semana, hablando de la embajada del régimen, que vinieron unas personas del Partido Comunista venezolano, hicieron un acto y entraron en la embajada en protesta porque habían quitado las autoridades, el régimen le quitó las autoridades al Partido Comunista de Venezuela, y entonces hicieron una protesta dentro de la embajada aquí en Ciudad de México. A nosotros nos dio, bueno, por supuesto da risa, porque un partido comunista o es comunista o es democrático o no sé, y es parte del régimen de Maduro, y por supuesto quieren llegar al comunismo, pero no están de acuerdo con Maduro. O sea, sería muy interesante hablar con ellos, a ver qué es lo que traen en la cabeza, porque me parece algo confuso, pero eso fue lo que pasó. Aquí la embajada de Venezuela... Algo, hoy aparecieron en un evento del PSUV en Venezuela y que fue transmitido a viva voz, estaban en Caricuao, y aparecieron unos tipos allí que decían que eran del Partido Comunista de Venezuela y que los que andaban armando lío y hablando a los medios eran unos intrusos, unos falsos. Así que no sé, por fin, pero definitivamente debe haber gente, bueno, para tener una movilización acá, eran personas que no se veían no venezolanas, se veían personas mexicanas las que entraron en la embajada de Venezuela, pero aquí, por supuesto, hay, como en todo país, hay gente que es comunista y cree en eso, pero no entiendo, son comunistas, son democráticos, apoyan a Maduro, no apoyan a Maduro, apoyan a Cuba, Maduro no, es una confusión total que uno no entiende, pero una nota curiosa. Ahora, hablando cosas más serias, definitivamente la política americana en materia de migración deja mucho que desear. Estaba oyendo a un político republicano diciendo que si hubiese querido Biden hacerlo, o sea, hacer una peor política migratoria, no había forma de hacerla, porque peor de lo que está haciendo no existe. O sea, es la antipolítica
definitivamente parece haber un pacto entre las ultraizquierdas de mandar personas hacia Estados Unidos con la finalidad de generar caos en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos al parecer está dividido entre los republicanos, que por cierto se reunieron esta semana en Texas, con la finalidad, los gobernadores republicanos, hablando de los problemas en la frontera sur, y por supuesto el problema del tráfico de drogas y el problema de qué van a hacer con tantos migrantes. O sea, porque no hay políticas al parecer ni de bien establecidas de empleo, de establecer qué van a hacer con esta gente. O sea, un plan coherente de darles trabajo a los migrantes, y por otro lado un plan coherente también de identificación, a su vez dónde van a vivir. Son demasiados, ya estamos hablando de miles y miles de migrantes que están llegando, y los otros problemas que se están filtrando entre las personas que están llegando, por supuesto delincuentes. Entonces, hay muchos delincuentes, hay gente que viene en búsqueda de una segunda oportunidad para rehacer su vida, huyendo del caos del socialismo del siglo XXI, del régimen de Maduro, del régimen de Ortega. Hay gente que viene con objetivos concretos de hacer una nueva vida, pero hay muchos criminales que han llegado y han empezado a socavar las bases del sistema. Por ello, recordamos que la inmigración masiva, en los términos que se está viendo, es una herramienta de la guerra híbrida. Lo hemos planteado en diversas oportunidades y lo volvemos a plantear ahora. Los países que son antinorteamericanos y que están trabajando en función de socavar el sistema estadounidense están utilizando la inmigración para meter, infiltrar, sabotear entre los grupos humanos que buscan movilizarse porque están huyendo de condiciones económicas adversas y por lo que pues son modelos autoritarios que no les permiten desarrollarse individualmente, profesionalmente, y esa gente busca huir hacia donde se le puede garantizar, pero a la vez son víctimas no solamente del crimen organizado transnacional, sino también de estos regímenes autoritarios que utilizan las migraciones masivas para socavar el sistema. Es decir, hay identificado a través de muchos expertos de seguridad nacional aquí en los Estados Unidos como el régimen de Maduro, el cubano, el de Ortega y otros se han puesto con sus aliados internacionales a socavar las bases del sistema utilizando esta herramienta de la guerra híbrida que busca justamente introducir e infiltrar personas en países terceros para socavar las bases del sistema. Fíjate que te quería comentar, Francisco, porque aquí también hay una de esas notas extrañas, pero que representa la corrupción y el abismo político que vive los Estados Unidos en estos momentos, Francisco. No sé si te lo pasé, pero la administración del presidente Joe Biden ha estado subastando secretamente, discretamente, los materiales del muro fronterizo para cumplir la promesa que hizo en su campaña de no construir ni un metro más del emblemático muro fronterizo del expresidente Donald Trump. Decidió la administración Biden vender parte de esos materiales que se habían comprado y bueno, incluso perdiendo dinero, porque la intención del expresidente Donald Trump era construir un muro de 450 millas y ahora la Casa Blanca puso primero obstáculos para el financiamiento y luego, a pesar de que hubo algunas decisiones desde el punto de vista legal, se subastaron ese tipo de materiales de construcción y se desviaron fondos en ese sentido. Uno no haya ya hasta qué punto asombrarse, ¿no? Pero
Francisco, ¿qué se dice de este tema allá en México? Yo creo que aquí todavía no ha explotado ese tema. Supongo que los gobernadores de Nebraska, Iowa, Dakota del Sur y Oklahoma, que estaban reunidos allá en Texas con Greg Abbott, con el gobernador de Texas, estaban hablando de ese tema. Pero, o sea, realmente México es un país grande, los migrantes están viniendo de paso, entonces lo que tratan es de ver cómo hacen, o sea, no hay una política integral migratoria de ayuda, sino, bueno, hacen las autoridades lo que pueden y los organismos internacionales, y es como para dejar pasar, pues, o sea, vayan pasando, vamos a identificarlos, vamos a darles un pase por un tiempo, pero también el desborde de la situación de seguridad que hemos visto en este gobierno ha creado que para los migrantes es un problema increíble. ¿Por qué? Porque la inseguridad en México, más que todo, en poblados, en pueblos o en sitios donde el narcotráfico está operando fuertemente, está afectando mucho a los mexicanos. Entonces, el migrante es víctima de esto y, bueno, lo que están pensando es, bueno, si se quieren ir hacia el norte, hacia la frontera, pasen. Y los que se quieren quedar acá, bueno, ahí hay un plan creo que un poco más orquestado con la Comisión de Refugiados Mexicana, Comar, y tratan de darle los papeles lo más rápido posible, pero volvemos a caer en el problema que aunque te dé una identificación, una forma migratoria para quedarte en el país legalmente y conseguir trabajo, si no tienes un pasaporte al día, el sistema en México no está apto para que abras cuentas, entres en la escuela, tengas, pues, te des de alta en el servicio autónomo tributario, entonces se vuelve todo un caos. Yo creo que hay un tema que sí ha estado un poco más aquí como en discusión, que es el tema de las boyas en el Río Grande, ¿no? Porque, o sea, si es algo que llama la atención, hay personas que al parecer hasta han perdido la vida tratando de cruzar y están las boyas, pero tengo entendido que el gobierno federal de Estados Unidos está demandando a Texas porque puso estas boyas flotantes, ¿no? Que estaban colocadas inicialmente en el río Bravo, al lado del río Grande en Texas, ¿no? Entonces, están en un litigio Texas con el gobierno federal sobre estas boyas. Tengo entendido que las han tratado de mover. Unos dicen que es ilegal, otros dicen que es legal. Eso ha estado un poco más en discusión en México y sí ha salido el tema del desmantelamiento del muro. No ha salido, pero seguramente lo veremos. Y por supuesto, es una cosa que uno no entiende bien qué es lo que quiere llegar a hacer el gobierno federal de Estados Unidos con este tema, ¿no? Sí, fíjate que en el caso del muro, hay una nota de prensa de Epoch Times que deja claro algunos elementos claves, porque la gente muchas veces no entiende, pero hay un grupo de republicanos que fueron muy críticos con Joe Biden y por supuesto con el desastre migratorio que hay en la frontera, y ellos presentaron una legislación para que se obligara al Pentágono a que se usaran los millones de dólares en componentes no utilizados del muro para que fueran puestos en la frontera sur, a lo largo de la frontera sur. La ley se llama Finishes Act y se supone que esa ley le permitiría a los estados tener los materiales que el gobierno federal no quería usar para construir el muro, pero que sí lo podían construir los gobiernos estadales de la zona, léase Arizona, Texas, etc. La propuesta fue presentada por el Comité de Servicios Armados y se suponía que había que hacer la entrega o el traspaso de esos materiales, pero bueno,
no se dio en los términos que los republicanos estaban buscando que se diera. Luego también hay una serie de denuncias que dicen que hay unas páginas web donde se están vendiendo los materiales del muro y uno dice hasta qué punto, Dios mío, esto puede estarse dando aquí. Es decir, que en una página web consiguen pedazos del muro que pagó el gobierno federal con los impuestos de los ciudadanos de los Estados Unidos para aumentar la seguridad nacional, que en estos momentos está muy deteriorada porque la frontera sur está desbordada. Nos vamos a México porque también, Francisco, hay un tema muy interesante. Aquí lo de los libros comunistas ha generado mucha polémica. Y escuchamos, primero vimos a los videos que salieron, vamos a ver uno pequeñito aquí, de una gente que estaba quemando los libros. Parece que eso fue en varias ciudades, Francisco. Sí, sí, efectivamente. Hay varias ciudades y varios grupos, ¿no? De los padres de familia se hacen llamar acá, o sea, hay unas organizaciones no gubernamentales de padres de familias en los cuales están totalmente a favor de que esos libros no lleguen, o en contra de los libros, porque son unos libros realmente no solo comunistas, sino que hablan de cosas de género, de temas de género que los niños, siendo niños chicos, no logran entender. Entonces, amplían la confusión en estos niños, que a veces estamos hablando que en México hay más de 20 millones de personas que no hablan castellano. A veces están aprendiendo a hablar castellano. Estos indígenas a veces aprenden a ciertas edades de 7 años, por ahí. Y hay pueblos originarios que los niños aprenden el castellano a edades de 7, 8, 9 años. Entonces, darles estos libros, porque normalmente la Secretaría de Educación Pública entrega estos libros gratuitos, ¿no? Que por cierto es un procedimiento incompleto, porque los libros necesitan un programa, el programa no existe. Es libros diseñados por chavistas, Marx Arriaga y otros chavistas que trabajan en la Secretaría de Educación Pública, no sé por qué. Gente que trabajaba para Maduro está ahí orgullosamente hablando de estos libros, que ellos fueron los que los diseñaron, pero no entiendo, bueno, no entiendo por qué el gobierno se ensaña en este tema, ¿no? Y se pone el presidente a discutir Escuchamos, 10 minutos, media hora. sí, escuchamos al presidente López Obrador decir unas cosas que vamos a rescatar un poquito también de ese discurso. Es medieval, desde la Inquisición, destruir libros, quemar libros. Eso tiene que ver mucho con el conservadurismo, con la derecha. Por eso, no, así como ellos no están de acuerdo con nosotros, pues son correspondidos, bien correspondidos. Con todo respeto, yo no quiero, ¿sí?, parecerme a ellos, ni pensar como ellos, aun cuando todos somos libres, ¿no? Pero bueno, hay pluralidad, porque eso es la democracia, pensamos. Imagínate tu pluralidad y democracia en ese concepto, y él lo destaca. ¿Qué piensan los mexicanos sobre esto, Francisco? Yo creo que el mexicano, más que todo las clases medias, profesionales, técnicos, padres de familia, no, que esos libros no los quieren. He escuchado también otras personas de otros grupos. Aquí hay muchos grupos, hasta indígenas, que dicen que tienen sus propias
libros, que ellos no quieren esos libros. Entonces es difícil. Hay, por supuesto, gente pro gobierno que dicen que es una maravilla, que esos libros, pero es como, vemos mucho en el gobierno de la 4T, que es como la Quinta República de Venezuela, el tema de un solo discurso. O sea, eso es lo que dice el presidente, entonces todos repiten como unos loros. O sea, no hay una forma que venga algún funcionario de la SEP a decir algo coherente de por qué esos libros. O sea, son libros donde no hay matemáticas, donde hay valores muy subjetivos, donde cuentan historias a favor del presidente inclusive, donde la sexualidad es relativa, hablan de temas de géneros que los niños todavía no entienden, pero los empiezan a confundir. O sea, es un progres, pero sin fundamento alguno. Y la sociedad mexicana, por supuesto, está en contra. O sea, lo que yo veo es, en su mayoría, quizás un 70-30 está en contra. Hay quien sigue al presidente, quien está en la tendencia de la 4T, que les parece todo lo que hace la 4T una maravilla, dicen que es una maravilla. Los gobernadores de ellos han dicho que esto que sí, que los van a repartir. Que también México es un país extraño, o sea, mucha gente dice una cosa de la boca para afuera, o sea, es una costumbre, ¿no? Que es ancestral acá, dicen una cosa y hacen otra. Entonces yo no sé qué tanto, muchos que dicen, no, sí, vamos a repartir el libro y luego no lo reparten. Hay los estados industriales como Guadalajara, Monterrey y algunos estados de oposición como Chihuahua, que es un estado ganadero, dicho que ni de bromas, que esos libros no van. Hay una jueza federal que ya declaró inconstitucional el proceso de edición y reparto de libros, pero eso fue un amparo que pusieron los padres de familia y eso lo para por un tiempo, pero no los va a parar todo el tiempo la entrega de los mismos. Pero bueno, en fin, el país tiene problemas más graves. Hay unos 5 muchachos que fueron secuestrados en Guadalajara y de una forma extrañísima, obligados a matarse entre ellos. Lo grabaron por un cartel, al parecer. No se entiende por qué razón hicieron esto. Esos muchachos eran muy jóvenes, de 20, 21 años. O sea, eso tiene como más peso y de eso no habla el presidente. O sea, hay problemas graves porque es un país donde el 25% del PIB viene de las remesas y está muy, muy fuerte el peso. El peso hoy en día está a 17 pesos por dólar y esto hace que si usted antes estaba en 20, más o menos, entonces si usted recibía 17,000 pesos por $1,000, ahora recibía 20,000, ahora recibe 17, entonces, y las cosas están más caras, entonces hay una población que está sufriendo, hay un colapso total del servicio de salud, no hay medicinas. Era un país que tenía un servicio de salud bastante aceptable, público, antes de que llegara este gobierno. Había un seguro popular que inclusive nos llegaban los migrantes y los atendían. Ahora eso lo quitó el gobierno, hizo un seguro del bienestar que no funcionó y hoy en día si usted no tiene seguro social, usted no puede ir para ningún hospital. Quizás a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja no cubre un país de estas dimensiones, o sea, no se da abasto, porque sí hay buenos hospitales, hay algunos hospitales municipales de especialidades y que dependen de gobernaciones. Lo que han hecho los estados, que diría yo más avanzados, es que tienen gobernaciones y alcaldías con sus propios hospitales, pero esto no da para todos. Los estados más pobres están sufriendo fuertemente, las remesas rinden menos, la inflación es alta, no se puede decir ahora que hay un desempleo, pero hay empleos donde las están pagando mal y entonces la gente no la está pasando bien.
el gobierno no habla de eso. Entonces toman estos puntos como los libros, que bueno, son unos libros que a la final si llegan podrán confundir al niño, pero de repente la mamá le explicará, dijeron unos maestros, bueno, es que nosotros los tendremos y trataremos de buscar la forma en que los niños no se confundan. O sea, también depende de la guía, pues, pero el problema es grave, pero tampoco es un problema de vida o muerte. Por supuesto, es adoctrinamiento. Hay temas, por ejemplo, están llegando más médicos cubanos y más médicos cubanos y nadie hace nada. Entonces, hay temas como muy, muy fuertes del día a día que el gobierno no quiere hablar, pero de esto sí quiere hablar y se molesta el presidente más que todo con el sistema judicial. Hay un ataque diario al sistema judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, porque las decisiones son de acotarle el poder o por lo menos darle algo de lógica jurídica a todos estos disparates como los libros, ¿no? Entonces el presidente se molesta y ataca y ataca. También hay un sentimiento que le queda poco tiempo, ya el presidente le queda un año o menos, entonces ya ese sentimiento es como de hacerle menos caso y está todo el mundo hablando de quién va a llegar a la presidencia, ¿no? Entonces ese es hay un ambiente de primarias en la oposición, hay un ambiente de lo que llaman una supuesta encuesta que yo realmente no entiendo bien cómo van a elegir a los que llaman ellos las corcholatas de la 4T, que son los candidatos del presidente. Entonces, eso más, el país está más viendo como, bueno, vamos a ver quién viene, porque ya con este señor esto no caminó, esto pasaron 6 años y esto es un fracaso, realmente. Hablando de fracasos y hablando de todo lo que está pasando en México, quería que explicaras, porque me dices que la Embajada de Venezuela en México no da señales de vida. El embajador del régimen, Francisco Arias Cárdenas, tampoco. Y en el lado de la oposición, hay primarias, se está organizando, aquí recién se acaba de mencionar otra vez la mesa de negociación de México. Hay informaciones importantes. Hoy se corrió aparte de lo que pasó con Antonio Ledesma, que generó que el régimen le allanara un apartamento en Caracas, según él mismo denunció. Y también se especulara mucho sobre la posibilidad de una acción en contra de María Corina. Yo les digo personalmente, yo no creo que ocurra, porque Maduro está negociando con el gobierno de los Estados Unidos, está conversando con Juan González y con el equipo de la Casa Blanca, y Maduro es mucho más inteligente que los señores que aparecen como opositores. Y hay un proceso de negociación en marcha. Maduro quiere que le den su plata, Maduro está negociando que le entreguen todo, que le levanten las sanciones, y él no va a poner a María Corina presa en estos momentos porque no le conviene. No es porque él no quiera, es porque no le conviene. Esa es mi posición. Lo demás, bueno, es parte de la especulación y el juego político, pero no creo que a María Corina la vayan a poner tras la reja o vayan a hacer algo en su contra. Ellos también tienen su narrativa que dice que no hay primarias. Diosdado Cabello se la pasa diciendo que María Corina no va a participar en las elecciones porque está inhabilitada. En paralelo vemos a la gente, a la sociedad, al grueso de los venezolanos diciendo sí, y nosotros somos los que llevamos esto, pero sabemos que hay un juego de poderes ahí muy fuerte. Pero, ¿qué se dice de las primarias allá? ¿Las está organizando la oposición? Cuéntame. Sí, las primarias acá ha pasado lo mismo que ha pasado acá en Estados Unidos, tengo entendido, y ha pasado en varios sitios internacionalmente. Las primarias en el exterior, no sé nada de las primarias dentro de Venezuela. Las primarias en el exterior ha sido complicado porque nosotros en el exterior somos sociedad civil organizada, que nos conocemos desde hace muchos años. Entonces,
la gente de la comisión de primaria se les ocurrió, bueno, lo correcto es que entraran los partidos, aparte de Voluntad Popular, quizás 20, hoy en día tiene representantes internacionales en varios países, y por alguna causa Acción Democrática no tenía, pero han ido saliendo. Pero bueno, tenemos un nuevo tiempo, está en las primarias y se retiró de las primarias, pero está representantes en algunos sitios. Hubo un choque entre la sociedad civil organizada, porque la sociedad civil, los que estamos trabajando en la sociedad civil con ONGs estructuradas o no, o empresarios o profesionales o técnicos o estudiantes que han estado ayudando a la comunidad, la ayudan sin, o sea, tú ayudas, nosotros hemos ayudado a través de los años a personas de distintas pensamientos. Nosotros no preguntamos, ¿usted es chavista? Entonces no lo ayuda. Usted llegó a México, ¿usted es chavista? No, yo no, jamás se pregunta quién es, o sea, necesita ayuda y se ayuda. Y nunca hemos hecho ni negocio ni tratado de tener un poder con eso, ¿no? Con la ayuda y con la organización que tenemos en varios países, que hoy en día estamos en más de 70 países. Cuando te sientan a ti a hacer unas supuestas primarias con representantes de partidos políticos que nunca han ayudado a la comunidad y que empiezan a hacer labores políticas, no, yo no, esta persona yo no la quiero porque yo no sé quién es, o porque dijo que quería a María Corina, o porque dijo que quería a Prosperi. En fin, ha formado unos líos tremendos en los cuales no se han puesto de acuerdo. Gracias a Dios en México ya se pusieron de acuerdo, es la información que tengo, y bueno, ahí van caminando, pero es muy difícil, o sea, los partidos políticos no han entendido que no pueden llegar a poner, o sea, a dar órdenes a una sociedad organizada. Además, yo quiero ver si tú pones los partidos políticos que no tienen presencia en estos países solos a hacer unas primarias donde no saben, o sea, nunca lo han hecho. Cuando las organizaciones civiles tienen años no solo ayudando, sino haciendo desde la patinata de Navidad hasta el bazar y no sé, miles de cosas, ayudas, nos hemos organizado desde el terremoto, que hubo un terremoto en México, por ejemplo, y nos ayudamos para ayudar, nos organizamos para ayudar a los mexicanos en ese caso. Pero normalmente es una sociedad civil bastante organizada que hacer votaciones de estas dimensiones no sería problema, pero creo que los partidos han ido entorpeciendo en vez de ayudando al fin que es las primarias. Ahora, ¿va a haber primarias? ¿Quién sabe? María Corina está inhabilitada. Como tú dices, este señor está negociando con Washington, pero ¿qué estará negociando? Porque ¿será que Washington le dé todo y él va a hacer una pantomima de elecciones y se queda? Porque no vemos otra. Y lo otro es el tema de conversaciones en México, de eso ya ni se habla, y yo creo que ya la sociedad civil, no sé los partidos, están claros que sentarse a negociar con el régimen no tiene sentido alguno. El único que le crea al régimen, al parecer, es el gobierno de Estados Unidos. Porque yo creo que ya ni los chinos ni los rusos les creen que eran amigos de ellos, porque saben que no pagan. O sea, aquí no hay nadie que les crea. Ya va, Francisco. Los chinos y los rusos son aliados del régimen de Maduro. Ok, pero saben, son aliados, pero saben que no pagan. Bueno, deben mucha plata, mucha. Sí, entonces, pero cobran con petróleo, cobran con infraestructura. Pero saben que son unos malandros completos que no cumplieron con su palabra. Entonces yo creo que entre delincuentes ahí se verán. Los rusos y los chinos son tan malandros como Maduro. Es más, son más malandros. Bueno, claro, son otras ligas, ¿no? Pero lo que digo es que entre ellos se conocen y saben quiénes son. Pero yo no veo al gobierno chino y al gobierno ruso dándoles todo a cambio de nada. En cambio veo al gobierno americano negociando a cambio de que creen que van a sacar petróleo. Yo dudo mucho que puedan sacar petróleo o algo. Te voy a decir algo, ya van más de 6 empresas que tienen
licencias OFAC y están sacando petróleo. No suficiente para, o sea, eso es una ilusión. Está destruida la infraestructura de PDVSA. Bueno, pero y para tener infraestructura necesitas gente trabajando, necesitas que tus obreros no estén en huelga, que los sindicatos no se metan, que te dejen transitar, que te dejen explotar ese petróleo. Lo están haciendo. No hay forma, con este régimen no hay forma de hacerlo. Lo están haciendo, Francisco, y lo están haciendo muy poco porque la infraestructura está rota. Pero para montar esa infraestructura no te pueden secuestrar los empleados, no te pueden caer en huelga, tienes que pagar a los empleados bien. El régimen no deja hacer absolutamente nada. Eso es un sueño guajiro. Estamos aquí ahora nosotros en un debate bien interesante, porque al régimen sí le interesa, porque tiene un compromiso con los Estados Unidos. No, claro, yo no lo dudo, pero eso no está pasando. Está operando, tiene problemas estructurales, pero Chevron está operando, Halliburton está entrando. Es decir, hay una lista de empresas petroleras. No, y por supuesto que quieren entrar, pero para entrar y poder explotar ese petróleo como es debido, necesitan un orden mínimo, que ese gobierno no lo tiene. Porque cuando empiecen a entrar los ejecutivos que no han entrado y los empiecen a secuestrar y te empiecen a hacer huelgas aquí y allá y empieza a extorsionar a los empleados para mover un repuesto de un sitio a otro, es casi imposible. Es difícil, no lo digo que lo logren, pero yo creo que les están vendiendo espejitos a las compañías petroleras, o llegará el momento que las petroleras dirán, bueno, no me dejan, vamos a ver qué otra cosa hacemos. Pero bueno, eso yo no tengo más información. Ahí nosotros tenemos información y se están moviendo, porque si Maduro es astuto, las petroleras transnacionales son bastante astutas también. Bueno, están acostumbradas a trabajar en sitios problemáticos, ¿no? Pero están acostumbrados, y además de eso han sacado la sangre en todas partes donde van. Así que esto pero va a tener que poner mucho orden si quieren de verdad sacar petróleo de ahí. Y bueno, y si ponen orden, pues entonces el régimen está poniendo orden. Pero veremos qué. Yo creo que Estados Unidos, a mi pensar, está siendo, o el gobierno de Biden está siendo muy inocente en negociar con estos delincuentes. Pero mira, ellos sabrán algo que yo no sé. Lo menos que puede calificarse al gobierno de Joe Biden es de inocente. Aquí están todas las piezas marcadas, todos los movimientos están fríamente calculados, y las piezas cuando se mueven por un interés muy específico, y los Estados Unidos de Joe Biden sabe las intenciones que tiene al negociar con el régimen de Nicolás Maduro. Son negociaciones. Qué horror. Qué horror. Eso es lo que está pasando. Francisco, hemos agotado el tiempo que teníamos para este programa del día de hoy. Vamos a saludar una vez más a nuestros nuevos aliados, que son www.ojoconeso.com. Vayan a su página. Ellos están en estos momentos aliados con Sin Filtros México, así que bienvenidos. Vayan a esa página, revisen si son venezolanos, vayan y consigan toda la información de la diáspora y las actividades que están haciendo en México y en muchos otros lugares. Francisco, nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana. Ojalá hayan nuevas noticias también sobre las primarias en México, que está bien interesante. Y por lo menos aquí sabemos que hay un cambio, para bien o para mal. En un año vienen unas mega elecciones en México. Y bueno, por más que ha querido la 4T, no ha podido socavar la institucionalidad de México. Yo creo que vienen cosas buenas para México. Eso esperamos para México, para los mexicanos de bien. Nos despedimos. Mil gracias a todos por haber estado con nosotros en esta emisión de Sin Filtros México. Un saludo especial a todas nuestras llaves azules, nuestros moderadores de nuestro canal de YouTube, ese chat que es súper inteligente. Siempre veo y me estoy dedicando un rato todos los días a leer todos esos mensajes que ustedes ponen. Por favor, les pedimos que nos regalen un like si les gusta nuestro contenido. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Visiten también la página de Benemex Venezolanos en México,
y ustedes allí conseguirán una serie de informaciones, de datos, y también si quieren donar tiempo o dinero, ahí están todas las opciones. Nos vemos en la próxima oportunidad y nos despedimos ahora. Francisco, chao, chao, feliz noche, y hasta ahora le damos la bienvenida al mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.